Y siempre necesito sí mi espacio, como llegar a un lugar y en ese lugar pues tener mis cosas, ¿no? Mis materiales de dibujo, mis libretas, mis mesas, ¿no? Y eso es una de las cosas que me ha hecho siempre volver a Bogotá, ¿no? Como necesitar ese espacio, necesitar como ese lugar donde yo pueda ponerme a trabajar juicioso. Que lo he hecho en otros países, lo he hecho en Brasil, lo he hecho en Argentina, pero igual siempre falta algo, ¿no? Se estima que entre 4 y 5 millones de colombianos viven en el exterior. Cada una de esas personas tiene una historia que contar. Por eso, en este espacio escucharemos algunas de esas vivencias en palabras de sus protagonistas. Bienvenidos. Soy Ernesto Sota Correa y esto es Crucemos el Charco Podcast. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Crucemos el Charco Podcast. Nuestro invitado de hoy es un invitado súper especial, se llama Diego Francisco Sánchez, pero artísticamente es conocido como Dipacho. Dipacho, bienvenido, buenos días. Hola Ernesto, muchas gracias por la invitación aquí para participar y charlar aquí en el programa. Muchas gracias. Bueno, hermano, hace rato teníamos la intención de hablar contigo porque de verdad, déjame decirte que haces un trabajo espectacular a nivel de diseño de muchas cosas. Haces diseño de juegos de mesa, vamos a hablar un poquito de eso, pero te has enfocado mucho en la ilustración de textos infantiles. Entonces, cuéntanos cómo empezó eso y cómo fue la idea de estudiar diseño gráfico. ¿Por qué diseño gráfico? Bueno, pues desde niño me gustó dibujar. Habían tres cosas que me obsesionaban de niños, que me gustaba mucho de niño, y era jugar, juegos de mesa, la geografía, o sea, me sabía como las banderas, las capitales de todo el mundo, como todos los datos geográficos me los sabía de memoria, y Sí, dibujar era una de esas, y ya de adolescente yo creo que uno pierde como todas estas obsesiones infantiles y las retomé como a mis 20 más o menos fue que empecé a pensar en lo que a mí me gustaba de niño y ahí empecé a retomar el dibujo en especial, sí. después los viajes, que digamos la conexión con la geografía, y después los juegos, ¿no? Empecé como a diseñar juegos de mesa, entonces como todas esas obsesiones infantiles, todo eso que de niño me gustaba, lo fui retomando ahora con el tiempo, ¿no? Y yo me presenté a la Universidad Nacional 5 veces, Uy, entonces carajo. sí, me demoré un buen tiempo sin estudiar, entré a mis Sí, 20, o sea, ya entré un poco más viejo, ¿no? Que, pues viejo comparado con mis compañeros que tenían 16, 17. sí. Pero estuvo bueno, digamos, esa experiencia, no haber entrado a la universidad inmediatamente. Trabajé en distintas cosas y ahí como que entendí un poco el mundo y también creo que ese tiempo me dio para empezar a recordar que me gustaba y ahí fue Sí. que nada, que empecé a buscar la ilustración y la busqué en las bibliotecas públicas fue que me fui metiendo como a buscar sobre dibujo, ilustración, historia del arte, en fin, ahí fue como donde fui tomando esa decisión. Bueno, me llama la atención el hecho de que te presentaras 5 veces a la Universidad Nacional. ¿Eso era porque querías estudiar ahí, porque no había una alternativa en una universidad privada o por qué? Especialmente eso, bueno, ambas cosas. Sí, sí quería estudiar en la Sí, Universidad Nacional, pero también no tenía los recursos para entrar a otra universidad, ¿no? Una universidad privada. Mis papás no tenían cómo y bueno, creo que la opción era esa. Me presenté a la primera vez a medicina, que menos mal no pasé. Luego pero es una arquitectura, cosa totalmente por distinta, eso, ¿no? sí, yo creo Medicina, que o en el sea. colegio no sabía qué quería, ¿no? Entonces yo creo que Sí, sí, sí. precisamente me presenté como a lo que decían que daba más plata o no sé, como las Sí, 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 opiniones de sí. otras personas, pero de pronto no lo que yo quería. Luego Sí. arquitectura, que yo creo que se acercaba un poquito más, pero todavía no tenía en mente, no conocía, no sabía que existía diseño gráfico, ¿no? Y ya después Ujú. las últimas veces sí me presenté a diseño gráfico, que está más relacionado con lo que yo hago, ¿no? Que en realidad trabajo como ilustrador y soy autor de libros para niños. Entonces escribo y también ilustro mis propios libros. Y ese ha sido mi trabajo ya hace casi 20 años, ¿no? Desde hace ya, sí, el Sí. próximo año cumplo 20 años trabajando con libros para niños, con ilustración. Perfecto. Bueno, cuéntanos cuándo, a partir de tu profesión y de lo que estabas estudiando de diseñador, cuando dices, bueno, yo me quiero enfocar por el lado de los libros y de la ilustración para niños, ¿cuándo surge esa idea? Eh, Se dio como te decía, en la biblioteca, ahí yo empecé a dibujar un poco, a aprender sobre ilustración, sobre historia del arte, sobre distintas cosas relacionadas con la imagen. Y uno de los libros que Sí, vi hablaba sobre ilustración infantil. Y ahí yo dije como, oiga, esto está muy chévere.
y pues simplemente está en la biblioteca de Virgilio Barco, pues simplemente caminé hasta la sección de libros para niños y ahí empecé a ver libros y ver libros y ver libros, a leer y leer y leer. Y en ese momento pues tomé la decisión, ¿no? Fue como dije, yo quiero hacer libros, quiero contar historias y quiero ilustrar. Y sí, tomé la decisión en la biblioteca y justo en ese momento habían clases de ilustración ahí en la biblioteca también, entonces empecé a ir a las clases de ilustración, a los talleres. Ujú. Y ahí fue cuando me presenté por quinta vez en la universidad, ¿no? Y que pasé, o sea, Y como por que fin. por fin pasé, sí. Y lo que O sea estuvo que bueno, se juntó sí, todo por fin. O sea, mire lo que tiene que pasar. O sea, sí, sí, sí. no pasaste, no entraste en arquitectura, no entraste finalmente a estudiar medicina, te presentaste varias veces para diseño gráfico y nada, pero digamos que el momento era ese. Ese era el momento, sí. Y enfoqué toda la carrera como ilustrador, o sea, yo entré a estudiar diseño gráfico, me demoré mucho tiempo, me demoré 8 años, casi 9 años creo, en la carrera, Sí, pero precisamente porque siempre fui muy de mochila, ¿no? Como que empecé a agarrar mochila y a salir, entonces me iba de viaje un tiempo, aplazaba la sí. universidad, a veces la cancelaba, luego volvía a hacer carta para volver a entrar y así, ¿no? Fue como, no pensaba, no quería, nunca me vi como diseñador gráfico, siempre me vi como ilustrador, como autor de libros, entonces decía, pues yo no necesito el título de diseñador para ejercer lo que hago. No lo he Sí, necesitado pues para ejercer como autor y como ilustrador, pero sí, creo que sí fue importante terminar la carrera, creo que cerrar esos ciclos está bueno. Pero sí, fue una carrera que claro. se extendió y que se extendió por causa de los viajes, ¿no? Viajé un Pero montón. ¿cuántos años? O sea, ¿cuánto te demoraste para terminar desde que arrancaste? 9 años, sí, entré en 2005 y salí en 2013. Casi con Entonces, abogado toca sacar al sí, muchacho de la universidad. casi, casi, sí, eso fue con rogadera de los papás, de los profesores, así como, venga, ya, gradúdese, eso. Sí, ya es hora, ya es hora. Bueno, Sí, ahora hablemos, digamos que este podcast, la temática es viajes, viajes al exterior. Y nos hablabas un poquito de eso. Agarraste tu mochila y te fuiste. Cuéntanos, ¿cuándo empezó esa idea de combinar una pasión que evidentemente era el diseño y la ilustración? Y otra pasión que me imagino que, por lo que tengo entendido, te gusta viajar mucho, has vivido en otros países por largas temporadas, entonces cuéntame un poquito cómo fue esa primera vez que dijo, bueno, arranco, cojo mi mochila y arranco. ¿Para dónde te fuiste? Cuéntanos un poco de eso. bueno, pues en la universidad yo hacía muchos proyectos estudiantiles, hacía un concurso de ilustración, unas exposiciones, como que trabajaba mucho con proyectos estudiantiles y Sí, hicieron un intercambio de estudiantes de Colombia y Argentina eh, y pues llevaron estudiantes colombianos a Argentina para conocer la Universidad de Buenos Aires, la UBA. ujú, Fue un viaje de 10 días, creo, 11, fue un viaje corto. Y en ese viaje, mi profe de aquí de la Universidad Nacional, un profe de ilustración infantil, me puso en contacto con un profe de allá de ilustración infantil. Entonces ok, yo fui a visitar a ese profe y él me dijo, fui con algunos amigos ilustradores, ¿no? Les presenté tal. Y él me dijo, sí, o nos dijo a todos, si vuelven a Buenos Aires, yo los beco para estudiar ilustración. qué buena Entonces, oportunidad, ¿no? claro, yo dije, porque él tiene una escuela, ¿no? De ilustración. Entonces yo ahí Sí, al año siguiente yo dije, no, me voy a estudiar ilustración, yo lo que quiero es ilustrar. Entonces agarré mochila y hice mi primer viaje. O sea, el viaje de o sea, Bogotá a Buenos Aires lo he ese hecho. fue, ese fue uno de los primeros periodos, perdón, te interrumpo, Dale, donde dale, tranquilo. dejaste pues la carrera aplazada, pero era por una buena causa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que también la Sí, excusa era viajar, era agarrar mochila e irme claro, de viaje, ¿no? Como, pues estaba, sí. estaba pelado, entonces también decirle a los papás, no, es que me voy a Argentina a estudiar, pero me quiero ir de mochila, ¿no? Y me quiero ir por tierra. Entonces, ese fue el primer Bueno, viaje. venga, venga porque eso está bueno. ¿Cómo es un viaje de mochila por tierra desde Bogotá hasta Argentina? O sea, esos son kilómetros, miles y miles de kilómetros. ¿Qué recuerdas de esos viajes? Sí, es un viaje largo. Eh, pues nada, la primera vez que uno viaja, pues da sustico, ¿no? Como que uno tiene el susto del viaje, pero yo creo que uno empieza a viajar y en la primera semana, los primeros 15 días, ya uno está relajado y ya uno siente que fluye con el viaje, ¿no? Entonces, en esa Sí, época, que ese viaje fue como en 2006 o 2007, creo que sí, 2007, bueno, eh, pues no había las facilidades que teníamos nosotros tenemos ahora, ¿no? Como el celular, el internet. Nada, si yo necesitaba internet y comunicarme con alguien tenía que enviar un correo, ¿no? Y tenía que ir a un claro. locutorio
Sí. a llamar a mi mamá, y eso lo hacía cada semana, o a enviar un correo para el contacto que acabé de conocer, entonces le mandaba un correo y esperaba que me respondiera, o llevaba una cámara, ¿no? Entonces le pedía a la gente que me tomara fotos, sí, entonces era como muy distinto el viaje, tenía mapas también, entonces sacaba el mapa físico y veía en el O sea, mapa, pues no había Google Maps para ese entonces, que hoy de en día es pronto lo que había, nos pero salva a muchos. de pronto Mm. había, pero pues no sé, yo no tenía celular, o sea, Sí, sí, los sí. celulares eran el Nokia No, no, 1100, es que no no habían había, smartphones, entonces exacto, Google Maps era inaccesible para la gente, exacto. pa la gente de a pie, pues. Pero fue una Mm. experiencia linda ese tipo de viaje, ¿no? Como porque es un viaje en donde uno tiene que comunicarse mucho más con las otras personas, hablar, preguntar, hablar con otros Sí, mochileros, cómo fue tu viaje, por dónde voy, qué hago, y le van dando uno datos y uno también va dando datos y creo que es una forma, bueno, igual ahora también se hace, ¿no? Pero digo que se genera más la necesidad, porque uno con internet pues tiene acceso a todo, ¿no? A blogs de viajes, a lo que uno necesite está todo en internet. sí, 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 sí. Bueno, y Pero te vas a Argentina, llegas del viaje, ¿cuánto duró ese viaje, recuerdas? ¿Por tierra? El viaje Más duró o más o menos menos. un mes y la estadía en Argentina duró unos 5 meses y luego otra vez regresé por tierra otro mes. Ok, cuéntanos durante esos 5 meses cómo fue vivir en Buenos Aires, que realmente es una ciudad muy cultural, es una ciudad un poco bohemia. Me imagino que se acomodaba a lo que tú querías. ¿Cómo fue vivir en Buenos Aires esos meses? Sí, Buenos Aires tenía todo lo que yo necesitaba, sí, en especial para estudiar. Yo fui 3 veces a Buenos Aires con esta intención de mochila, ida y vuelta, o sea, ese viaje lo hice 3 veces también por el Amazonas, también fui por distintas partes, por la Sí, Panamericana, pasando por Chile o por Ecuador, Bolivia, Perú, o sea, ese viaje me lo repetí también porque siempre tuve la intención de vivir en Buenos Aires. Entonces, las pasadas hice la cuenta y ya creo que viví unos 2 años en Buenos Aires entre periodo y periodo, ¿no? Como 5 meses una vez, la otra 6, la otra 5, luego 3 meses, luego otros 3 meses, o sea, he ido muchas veces. Con Brasil también me ha pasado. sí, Eh, y esa primera experiencia, pues uno siempre se choca, ¿no? Como que la primera vez siempre es complicada porque uno está muy acostumbrado a cómo somos, ¿no? O sea, el colombiano tiene una forma de ser, sí. como una cordialidad excesiva, ¿no? Como buenas tardes, disculpe, por favor, podría usted, o sea, es como demasiado, Ujú. muy rimbombante todo a la hora de comunicarnos. Seguimos en Crucemos el Charco Podcast. Historias de migración para reír o para llorar. Usted escoge. Y cuando llegamos a un país Sí, donde la gente no es así, como que choca, ¿no? Como que uno sí, le dicen las cosas de frente y uno no se espera eso, ¿no? Como, dame tal cosa, ¿no? No se dice, perdón, disculpa, podrías, por favor. Como... Entonces, todas esas cosas sí, sí, uno sí. se va adaptando y va entendiendo, que no todos somos iguales, ¿no? Que en el mundo no todos funcionamos de la misma manera. Y a mí me sirvió eso, como quitarme de pronto esa prevención de querer que los demás sean como uno y decir, bueno, en otros países funcionan de otros modos y hablan distinto y se comunican distinto. Entonces, eso fue bueno también, como uno entender, porque ya después viajar por el mundo, me, me- pues uno se adapta a los otros países, ¿no? No es como que Sí, se tengan que sí, adaptar a uno, y eso está bueno también, como poder andar sin esas precauciones, sin las prevenciones, ¿no? sí. Del otro. ¿Qué otros países has conocido? Digamos, creo que has estado en Europa, has estado en países de Asia. ¿Cómo ha sido Sí, esa experiencia de cruzar el charco? ¿Y cuánto tiempo has estado en esos países? ¿Has ido y has vuelto? ¿Por qué? Y por qué, digamos, no has o no has querido establecerte afuera, sino que vuelves a Colombia? pues he estado en 40 países, de esos 40 Wow. en 3 he vivido, pues como de quedarme un tiempo, que han sido Argentina, Brasil e Italia. En Italia fue la Sí, temporada más corta, fueron 3 meses y fue por una novia, tuve una novia italiana y eso, y fue como, bueno, me voy a vivir a Italia un tiempo, pero fue bastante complicado. En Brasil he vivido temporada un poco más larga, hace poco estuve viviendo en Brasil, viví 5 meses
Digo vivir, pues porque cuando uno tiene una rutina diaria, uno se levanta, trabaja, hace todo, pues está uno viviendo en ese país, así Sí, sean y tiempos yo creo cortos, que igual uno vive. más de un mes y tú en una rutina ya puedes decir viví, ¿no? Claro, porque uno ya No no son unas está, vacaciones. exacto, no estoy haciendo turismo, no, estoy teniendo mi rutina de trabajo, saliendo, haciendo cosas, viéndome con amigos, o sea, ya pasa a ser el país donde uno está viviendo, ¿no? Entonces, en Mm. Brasil tuve una temporada de 3 meses y otra de 5, y he viajado mucho por Brasil también, entonces sumando yo creo que he estado en Brasil más de un año, en Argentina más de 2 años, y ahí de poco en poco digo, pues he estado fuera bastante tiempo. Sí. Eh, ¿Y por pues, qué vuelves? ¿Por qué siempre vuelves? eh, Justo en este último viaje, que fue el año pasado, yo estaba en Brasil con la intención de quedarme a vivir en Brasil porque me va muy bien allá, mis libros se publican allá, todo lo que yo hago, pues tengo muy buenas puertas abiertas y se generan Sí. mejores ingresos allá que acá. Pero me di cuenta que me cuesta mucho, o sea, mis amigos, mi familia, todo está acá y a pesar de que tenía muy buenos amigos allá, a pesar de que tenía una novia allá, como que todo estaba fluyendo y todo. Ah, pero es que Me sen- el Señor va dejando en cada país su novia, su amor, ¿no? No, Eso está pero muy es que bien. andar solito es muy difícil. Sí, 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 No, sí. pero me llevo muy bien con los brasileños, tengo muy buenos amigos allá, pero aún así me sentía solo, sentía que a pesar de que todo fluía y que todo estaba andando, pues que no, o sea, no me sentía en mi lugar, ¿no? Y sentía que igual seguía siendo un extranjero, ¿no? Un extraño, o O sea, sea, la tierra jala, es como decimos, la tierrita jala, la comida, la familia, sí, los amigos. sí, porque igual la gastronomía ya todo comía rico, podía conseguir comida de donde fuera también, porque Sao Paulo es una ciudad pues también muy, ¿cómo se dice? Se me fue la cosmopolita, ¿no? Hay de todo. Cosmopolita. Sí, Entonces, si quería comer comida colombiana podría conseguir, pero tampoco necesitaba, ¿no? O sea, como que no tengo sí, esa idea de no, tengo que comer, no, pues como de todo. sí. Eh, pero sí, creo que había momentos en los que me sentía muy solo, ¿no? Y yo decía, o momentos en donde no me adaptaba a la cultura brasilera, donde yo sentía Ujú. como no estoy de acuerdo, no me siento cómodo. Entonces, pues los brasileños, por ejemplo, pues es un país muy grande, Brasil, y ellos son muy autorreferenciales, ¿no? Porque hacen cultura para ellos, hacen industria para ellos, Claro. entonces todo funciona como un continente y ellos mismos no miran tanto para afuera, ¿no? Tienen una industria cultural enorme, una industria en general muy grande, entonces no Ujú. necesitan mirar para afuera, entonces todo es Brasil. Y ahí ya es cuando Sí, uno siente que es muy compleja la comunicación a veces, ¿no? Pues, pues hay muchos amigos que de pronto tienen la mente más abierta, ¿no? Brasileros, pero hay otros que de pronto están muy en Brasil y que todo es Brasil. Entonces ahí ya me costaba mucho esa interacción con esta idea de solo Brasil, ¿no? sí, pero mira que eso pasa. Yo he viajado algo, no tanto como tú. Pero, por ejemplo, yo que vivo en Estados Unidos, los americanos también son como muy, aquí lo tenemos todo, no necesitamos salir mucho, aquí tenemos nuestra cultura, nuestro idioma, casi que ni se preocupan por aprender un segundo idioma, por ejemplo, porque ellos, su mundo es acá. Lo mismo me pasó en China. En China, por ejemplo, ellos tienen sus propias redes sociales, además porque el gobierno bloquea un poquito todo lo del mundo occidental. Sí, Y ellos también veo que están como en una burbuja. O sea, estos países que son tan grandes, Brasil, un país tan grande, pues además porque pues tienen su cultura muy marcada, su idioma. Entonces creo que ellos, lo que cuentas, digamos, ellos siempre como que pretenden proteger un poquito su cultura y su historia. Bueno, sí, de ahora acuerdo. vamos a otro tema y es cómo es laboralmente, digamos, profesionalmente entrar en un mercado como el brasileño. Digamos, tú hablabas de Brasil. ¿Cómo es que un colombiano llegue con un libro o con varios libros de cuentos ilustrados o historias ilustradas para niños? ¿Es fácil entrar en esos mercados? ¿Es fácil? ¿Cómo hiciste para entrar o adaptar tu obra, digamos, al portugués? ¿Cómo fue ese proceso? No es tan fácil. Yo estaba trabajando con una agente literaria. Ella era colombiana, pero es colombiana, pero vive en España. Y ella tenía una agente en Brasil y por medio de esa representante fue que entraron algunos libros míos a Brasil.
Pero después de que entraron, pues yo después dejé de trabajar con esta agente y yo quería seguir publicando en Brasil. Y ahí me di cuenta que para seguir publicando tenía que ir. Entonces empecé a ir muchas veces, yo creo que esta es como la octava o la novena vez que voy a Brasil. Y pues voy con esa intención, pues es un país que me gusta, que me encanta, pero aparte Sí. también con la intención de publicar allá. Y estando allá, pues fui conociendo a todos los autores brasileños, los ilustradores, empecé a hacer amigos. Y estas redes pues van ayudando a, lo van contactando uno, con el otro. Mira, te presento a mi editor, te presento a este amigo. Y creo que estar en el lugar ayuda mucho para que por lo menos en mi caso, para que los libros pues se puedan publicar, ¿no? Entonces ha sido muy de conexión con colegas, ¿no? Y yo creo que esto de tener colegas que trabajen en lo mismo que uno en otros países, pues ayuda mucho, ¿no? Si viene un ilustrador de otro lado, a veces me dicen como, va mi amigo no sé quién y me lo ponen en contacto y aquí pues no sé, voy, paseo con él, todo. Entonces yo creo que eso es chévere en este caso, en el caso de los libros, y es que hay una amistad por causa del trabajo, ¿no? Qué bueno porque en otras profesiones siempre se habla de rivalidades, un poquito de egos, mucho ego. O sea, podemos decir que, digamos, en el ámbito en el que tú estás, sí encuentras, digamos, un espacio de camaradería y de colegaje, ¿sí? Sí, pues mira que pues yo hago libros para niños, ¿no? Ilustración. Y los artistas ven la ilustración como algo menor, ¿sí? Y los escritores de literatura para adultos ven la literatura infantil como algo menor. Entonces como que estamos relegados de algún modo como si fuera algo menor. Y pues no, o sea, nosotros conocemos Sí. nuestro oficio, es un oficio profesional, o sea, entre nosotros sabemos qué hacemos, lo que nos gusta y bueno, yo creo que ahí esa idea de precisamente que otros lo vean a uno por debajo hace que el ego de uno baje, sea Sí. distinto al de un artista o al de un escritor, ¿no? Y ahí como que uno está más relajado con el trabajo. Pero igual, siempre van a haber competencias, siempre van a haber egos, siempre hay todo, ¿no? Eso sí es Bueno, indiscutible, pero yo creo que sí hay un colegaje mayor. ¿cómo es el proceso creativo de Dipacho? ¿Cómo va pensando en sus obras? Cuéntanos un poquito cómo trabajas, en qué horas trabajas, en qué espacio, en qué ambiente. Eh, pues no tengo una rutina marcada que yo diga tal hora hago esto, tal hora, no, sino que voy trabajando de acuerdo a los proyectos que tengo. Trabajo en varios proyectos al tiempo, en varios libros, también estoy diseñando juegos, entonces en varios juegos también, y proyectos de animación, entonces a veces lo que yo hago es que dejo un proyecto quieto, tomo otro, luego lo dejo quieto y tomo otro, y así es una bola de nieve, donde Sí, dejo respirar los proyectos, los dejo descansar, sí, y voy siguiendo los otros proyectos, entonces eh, me sirve viajar también porque al viajar despejo un poco la mente, tomo ideas, anoto. Creo que viajar lo hace a uno reflexionar mucho, pensarse a uno mismo y pensarse en contexto con otras personas, ¿no? Entonces todo esto es de algún modo como de donde saco las historias o las ideas para mis libros, ¿no? Como esas reflexiones que uno va teniendo con respecto a la vida. Y siempre necesito sí mi espacio, como llegar a un lugar y en ese lugar pues tener mis cosas, ¿no? Mis materiales de dibujo, mis libretas, mis mesas, ¿no? Y eso es una de las cosas que me ha hecho siempre volver a Bogotá, ¿no? Como necesitar ese espacio, necesitar como ese lugar donde yo sí, pueda ponerme a trabajar juicioso. Que lo he hecho en otros sí. países, lo he hecho en Brasil, lo he hecho en Argentina, pero igual siempre falta algo, ¿no? Como que tener su espacio con todos mis libros. Ahorita ya tengo todos mis libros a la mano, tengo todos mis materiales, todo. Entonces es distinto tener ese espacio. Yo creo que esa fue una de las decisiones por las que, pues una de las razones por las que tomé la decisión de quedarme en Bogotá, como tener mi espacio de trabajo, pero seguir viajando. O sea, eso sí creo que es algo que seguiré haciendo todo el tiempo. Claro. ¿Qué pueden encontrar tus lectores, digamos, en un libro de Dipacho? ¿Cuál es la temática que tú manejas y por qué, digamos, tan enfocado a un público infantil? Pues mira que no es tanto como que yo piense en el público infantil. Algunos libros sí, otros no tanto. Eh, entonces hay libros donde vas a ver más reflexiones, no sé, políticas o filosóficas o sociales, ¿no? Solo que la ilustración se acerca más al público infantil y lo que está bueno es eso, que hay como distintas capas de información y distintos niveles de lectura. Entonces, un adulto puede encontrar una lectura muy distinta a la que encuentra un niño en un libro mío. Entonces, eso me interesa, como
que los lectores puedan encontrarse el libro y que a medida que pasa el tiempo lo puedan leer distinto, ¿no? Sí, Entonces hay mucho juego de metáforas, como personajes que, animales, por ejemplo, pero que están representando cosas de la vida, ¿no? Cosas que me han pasado, que me interesan, críticas que hago. Entonces creo que eso es un poco el interés que tengo con los libros, ¿no? Como poder eh, generar en los lectores interrogantes, análisis, que un niño precisamente tenga que analizar y tenga que pensar y tenga que cuestionarse, ¿no? sí. Con respecto a la vida y bueno, un poco de eso, creo que es lo que me interesa con los libros. Ok, bueno, ahora yo quiero que hablemos un poquito también de los juegos de mesa. Muchos nos criamos jugando parqués en la casa, jugando dominó, ¿qué más? Bueno, muchas cosas, jugando Tío Rico, jugando Monopolio. Pero Claro. digamos que dentro del trabajo de Ipacho también ha estado la creación de juegos. Cuéntanos un poquito de qué se puede encontrar en esos juegos. Pues a mí los juegos es algo que siempre me ha tenido, ha estado de cerca porque en mi familia siempre jugamos. Mi abuelita, por ejemplo, ella le encantaban los juegos, le encantaban las damas chinas, el parqués, las cartas, entonces siempre estaba jugando. Entonces yo de niño, de 7 años, de 8, pues me acuerdo que jugaba mucho con mi abuelita y pues con mis tías y con mi Sí, mamá y era un asunto de reunirse en familia alrededor de una mesa y de jugar, ¿no? sí, Y luego mi hermano mayor se fue a vivir a Holanda y él empezó a traer juegos europeos que son muy distintos, como juegos con más estrategia, con mecánicas, con otras dinámicas, ¿no? Y ahí me empecé a interesar por ese tipo de juegos, ¿no? Aparte de los que uno ya juega convencionalmente aquí en Colombia, ¿no? Como que son los que vienen más populares, Tío Rico, Monopolio, todos estos que son de lanzar dados y ujú, mover la mayoría, ¿no? Como que la mecánica que tienen sí, es muy sencilla, lanzar dados, mover y tomar una decisión en la casilla en la que caes, pero es distinto a los juegos europeos, Eurogames que les llaman, que tienen muchas mecánicas distintas y tienen más posibilidades de estrategia, ¿no? Como de generar una estrategia. Son juegos más cortos, duran 20, 30 minutos, una hora, o sea, no vas a durar 4 horas como dura un Risk o en un Tío Rico, no sé, en un Monopolio. Eh, en un tío rico puede usted durar 3 días jugando. claro, Lo claro, digo por claro. experiencia propia, sí. Y lo otro que está bueno es que no hay eliminación de jugadores, entonces todos tienen la opción de jugar y no es como que alguien perdió y se tiene que ir a la casa, ¿no? Entonces me ha gustado ese tipo de juegos y nada, yo empecé la conexión entre mis libros y los juegos. Tengo un libro que se llama Los pajaritos y yo lo veía y decía, este libro puede ser un juego, ¿no? Me imaginé a los pajaritos moviéndose en el árbol y de ahí empecé a desarrollar ese juego ya hace unos 8 años, yo creo. Ok. Eh, y empecé a publicarse en la Eh, pandemia, fue como el momento en el que ya dije, bueno, voy a hacer los juegos. ok, bueno, pues hablemos de la pandemia. Digamos que fue un periodo donde muchos estuvimos encerrados, donde la gente cambió sus dinámicas, donde todo se fue al culo, pues, en el mundo. Eh, ¿Hubo algo especial para Ipacho en ese periodo de pandemia? Digamos, tuvo espacio para encerrarse, obviamente, porque nos encerraron a todos, pero digamos, en el proceso creativo, ¿sacaste provecho de eso? A mí me cambió mucho la pandemia para bien, positivamente. Hubo muchas cosas fuertes con la familia también que me hicieron también mirar hacia la familia y pensar en la fragilidad que es del ser humano, ¿no? Y en lo importante que es estar ahí con la familia. Siempre he sido muy familiar y muy de estar con ellos, pero la pandemia me hizo pensar aún más, ¿no? Como en la vejez de mis papás también. Entonces creo que por ese lado fue importante. Pero también por el lado del trabajo, yo venía pues dando, pues por los libros me invitan mucho a talleres, charlas a otras ciudades del país, y eso pues genera ingresos también. Y estaba Claro, también por publicar algunos libros y llegó la pandemia y todo eso se acabó. O sea, como que las editoriales decidieron no quedó en publicar, stand-by todo eso. claro, Sí, las editoriales decidieron no publicar y pues todos los trabajos que tenía pues quedaron ahí, pues se cancelaron, entonces quedé sin posibilidades de ingresos. Y ahí yo dije, estoy dependiendo mucho del mundo editorial, tengo que hacer algo más para no depender solo de los libros, porque pasan estas cosas y me quedo sin plata y no está bueno, ¿no? Entonces ahí claro. fue que dije, bueno, pues voy a hacer los juegos, pero los quiero hacer yo, o sea, que yo mismo sea el que los produzca y los venda, ¿no? Y los hicimos con mi familia, entonces en la pandemia nos pusimos fue a eso, a hacer unos juegos de mesa
que eran hechos a mano, entonces cortamos madera, pintamos, fue muy lindo también porque... Ve, qué chévere, qué Sí. bonito, porque eso me imagino que integró mucho a la familia, ¿no? Claro, hicimos unas cartucheritas, mi mamá cosió las cartucheras, mi hermano las estampó, entonces estuvo bueno por eso, nos integramos también y bueno, empecé a vender juegos, unos cuantos, y ya después se reactivó todo el mundo editorial, sí, ya pasó un tiempo y ahí para lo que me sirvió fue como esta idea de montar empresa, de organizar, de estructurar, de gestionar, que con mi trabajo me daba pereza y yo creo que los juegos me ayudaron como a pensar de modo como empresarial, digámoslo de algún modo, ¿no? Como gestor. Entonces yo lo que empecé a hacer ahora con mi trabajo de libros fue gestionar mejor mi trabajo, moverme más en otros países, ir a las ferias internacionales mucho más. A Brasil fui específicamente a eso esta temporada, como a hablar con editores y a mostrar mi trabajo. Estuve hace poco en la feria de Guadalajara, la feria del libro, estuve en la feria de Bolonia en Italia, estuve en Nueva York, pero todo esto con la intención de mover mejor mi trabajo porque ganar en pesos colombianos y con los ingresos de acá es muy difícil. Entonces lo que yo quiero hacer es trabajar para editoriales de afuera, también para las de acá, pero no depender de las de Sí. acá. Y esa mentalidad, digamos, de gestión y pues toca mandar correos, hay un montón de trabajo que Claro, toca hacer claro. que uno como creativo no quiere hacer, ¿no? No quieres dedicarse a pintar, a dibujar, Claro, a a ser un crear, artista, realmente. Exacto. Pero eso tiene detrás un trabajo administrativo Que y de toca difusión hacerlo, enorme. que toca hacerlo y que toca hacerlo bien para poder vivir de esto, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia me obligó fue a cambiar esa mentalidad con respecto a la gestión y a la parte administrativa y hacerme cargo de ella, ¿no? Como hacerlo bien. Ok. Bueno, Dipacho o Diego Francisco. Bueno, aclaremos que Dipacho es Diego y Pacho Francisco en Colombia. Claro, Así claro. llamamos a los franciscos en Colombia. Entonces queda el nombre de Dipacho, que además es muy sonoro. El Sí. trabajo de Dipacho ha recibido varios reconocimientos a nivel internacional y a nivel nacional en Colombia. ¿Cómo se siente eh, el autor de toda esta obra cuando, digamos, en las ferias reconocen el trabajo, cuando todas estas ferias, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que aprueban, que recomiendan un libro, que es lo que te ha pasado muchas veces. Sí. ¿Cómo se siente Dipacho luego de todos estos reconocimientos a nivel internacional sobre todo? Pues mira, yo creo que los concursos, los reconocimientos, las menciones, todo esto sirve para uno darse palmaditas en la espalda, ¿no? Es decir, como, bueno, sí, mi trabajo es bueno y tengo que seguir haciéndolo y tengo que ser constante con esto, ¿no? Entonces, me ha ayudado para eso, porque es difícil, ¿no? Es un trabajo donde los ingresos no son tan altos. Cuando uno empieza es más difícil, entre más pasa el tiempo, Claro, mejor va, pues porque entre más libros tienes, más posibilidades de regalías por venta de los libros tienes, pero al inicio es muy difícil, pues porque te que pagan. crean en ti además, que crean en ti, Claro, al claro. principio. Pero entonces Sí. cuando empiezas a tener estos reconocimientos, pues lo que haces es decir, voy para adelante, ¿sí? Voy para adelante, voy a seguir haciendo porque de verdad mis libros son buenos y creo en ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hacen los reconocimientos, hacer que uno crea, porque lo otro también es que es un trabajo como independiente, ¿no? Entonces, no tengo un sueldo fijo, no hay una estabilidad económica, entonces le toca a uno ponerse a trabajar para generar sus Ujú. ingresos, ¿no? Entonces, creo que sí, que lo que hace esto es abrir puertas, ¿sí? Como si gano un premio en un país, trato de ir a ese país o a hacer algo para que ese reconocimiento, pues, Se divulgue y demás, claro, ¿no? y me Sí. signifique de repente publicar mi libro en ese país o que pasen cosas, ¿no? Ujú. Entonces, sí, yo creo que es parte del trabajo, ¿no? Como artistas, como creadores, esos reconocimientos hacen parte de esa labor, digamos, de gestión que nos ayuda como a difundir y hacer que el trabajo llegue más lejos. ¿Le gusta la historia que está escuchando? Si es así, comparte este podcast. Rótelo en el chat de las tías. Mándeselo a alguien que le pudiera gustar o simplemente cuéntele a alguien sobre nosotros. Que mi Diosito le pague. Bueno, y como hablabas, ese trabajo artístico y creativo tiene picos altos y picos bajos. Picos altos de reconocimiento, picos bajos donde, no sé, sientes que en algún momento se estancó un libro, que un libro salió y no se vendió, que las críticas no fueron muy favorables, me imagino que ha pasado, pero ha habido algún momento donde Dipacho ha dicho, estoy como pensando en
volver a la idea de la arquitectura o de la medicina, o estoy quebrado, o estoy aburrido. ¿Hay algún momento donde has pensado en desistir de esta idea de vida, además? Pues es muy difícil porque es una decisión precisamente de vida, ¿no? Uno dice, voy a hacer esto y uno se mete de cabeza. Entonces es muy difícil mirar para otro lado, ¿no? O sea, voltear a ver otra carrera es dedicarse 5 años a estudiar otra cosa, ¿no? Entonces ya es No, muy ya estamos muy difícil. viejos para eso, hermano. Claro, claro. Sí, es Entonces difícil, sí. cambiar de oficio es complejo. Lo que sí me ha hecho pensar precisamente es renovarme, ¿no? Entonces ya no hago solo libros, entonces también estoy haciendo juegos de mesa y animación. No animo yo, trabajo con amigos, pero ha sido como, eh, pues variar, ¿no? Como tener otras opciones de trabajo para Sí, no hacer siempre lo mismo. lo que en pandemia llamaban reinventarnos, que esa palabra la terminó odiando yo. Claro, claro, pero es más Pero como sí, era diversificar, sí. diversificar, exacto, sí, como Sí. buscar otros medios para no aburrirse también. O sea, el trabajo creativo con los libros es rico y se puede hacer muchas cosas, pero yo creo que está bueno a veces poder dejarlo quieto y hacer hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Y seguir haciendo los libros y como... Porque creo que cada tipo de proyecto le genera una riqueza intelectual, de trabajo, o sea, como creativa, como que una cosa le aporta Sí. a la otra, entonces eso me interesa. Bueno, crucemos de nuevo el charco y vamos a hacer unas preguntas rápidas para respuestas rápidas, De porque una. como conoces tantos países, entonces yo sí quisiera que las personas que nos oyen y nos ven supieran un poquito más, digamos, ¿dónde se come mejor? En el sudeste asiático me encanta, Indonesia, Tailandia, Vietnam, allá se come muy rico. En la India también. Ok, ¿dónde están las mujeres más lindas que has visto? En Brasil, yo creo. Eh, el país más peligroso donde estuviste o la ciudad más peligrosa. Creo que Colombia. Creo que Colombia y México son los donde me he sentido más inseguro, pero más que todo Colombia. Ok. Los países que te sorprendieron porque no esperabas tanto de ellos. Eh, la India me sorprendió enormemente. Yo creo que sí, India fue un país que me dio una bofetada. O un país que esperabas mucho y no fue tan chévere como esperabas. Eh, Eso está difícil. Casi todos tienen como su encanto, su sorpresa. Pero Eh, ninguno que hayas dicho, no, esto lo vendían como un lugar súper chévere y llegué acá y nada que ver. mm, Creo que yo encuentro como lo que me gusta. No sé, por ejemplo, digamos, un ejemplo puede ser París. Uno tiene esta idea de que París es una ciudad romántica, hermosa, linda. Sí. Y uno llega y se encuentra con el metro súper complejo, con las migraciones, con todo eso. Y en realidad eso me gusta. O sea, yo creo que esa parte es a la que le encuentro riqueza, Sí, ¿sí? es más humano eso que lo que nos han vendido de esa ciudad soñada y pues tan perfecta, sí. Claro, entonces eso me gusta y por eso yo como que llego y digo, esto está bacano, prefiero esto a esta idea del París Ajá, increíble, ¿no? Entonces ahí, sí. pues creo que he encontrado en todos los países a los que he ido como esa riqueza, ese algo que o busco lo que me interesa, ¿no? Si de repente lo que quiero son librerías, pues voy a buscar librerías o tiendas de diseño, o no sé, voy encontrando eso, entonces yo creo que a cada país le voy encontrando su gusto. Bueno, un país donde tú sientas que se te ha despertado la creatividad. Eh, no diría país, pero sí la ciudad, Nueva York. Para mí es una ciudad que lo pone a uno como a full. Estuve en otras Ok. ciudades de Estados Unidos y no tanto, ¿sí? Entonces por eso no iría a Estados Unidos. Pero Nueva York específicamente sí es como que le explota a uno la cabeza. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, cuéntanos de tus proyectos futuros, qué estás pensando, tus sueños, a dónde quieres llegar con Dipacho. ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas como Dipacho? Pues mira, seguiré siendo autor de libros para niños, yo creo que hasta cuando pueda. Entonces, si quiero como seguir haciendo como tener digamos,
pues bastantes libros, un montón de libros publicados y poder vivir bien de ellos, ¿no? Como que mis libros me den para vivir. Y con los juegos estoy pensando también que quisiera que se vaya volviendo empresa, solo que me cuesta mucho esta idea de ser empresario, ¿no? Como esta parte administrativa y todo lo que tiene que ver con lo que no es creativo, o pues que es creativo de otro modo más bien, me cuesta. Entonces estoy con esa idea de quiero que los juegos cada vez pues poderlos publicar y poderlos vender más y todo, pero bueno, eso es un proceso que espero que con el tiempo se vaya dando, pero pues es uno de mis planes también, como que los juegos se puedan vender un montón acá en Colombia. Y en Bueno, el y mundo. seguramente muchas de esas personas que nos están viendo están diciendo, ve, yo quiero un libro para mi hijo, quiero conocer el proceso creativo de Dipacho, todo lo que él nos puede dar. ¿Dónde se consiguen tus libros? ¿Dónde se consiguen tus juegos? De una vez usemos esta plataforma pues para que la gente sepa dónde conseguir tus productos. Los juegos por ahora solo en Colombia. Ahí por Instagram tengo mi Instagram que es Dipacho y tengo otro Instagram de juegos que es Juegos Dipacho. Entonces en Juegos Dipacho pueden conseguir los juegos, ahí hay un WhatsApp, pueden comunicarse y también hay varias tiendas y librerías en las que distribuyen los juegos. Los libros están en distintas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, Brasil, en Estados Unidos ahí también tengo algunos libros y Francia, Italia, España, son como algunos de los países donde más tengo publicado. Entonces en esos países se pueden conseguir en librerías, preguntando por Dipacho, ahí te pueden decir si tienen o no tienen y sí, más que todo ir a una librería y preguntar, ¿tienes libros de Dipacho? Y ahí te pueden decir si tienen. O Ok, por internet, yo creo que bueno, también las editoriales también venden por internet los libros. ok, bueno, querido Dipacho, de verdad muchas gracias por estar en Crucemos el Charco Podcast. Ha sido una charla súper chévere. Es muy importante, digamos, ver desde esa perspectiva cultural que tú tienes, pero además todo lo que nos has contado de las vivencias en los países, de cómo viajaste por tierra argentina. Digamos que todo eso seguramente te ha formado como ilustrador y de verdad es un trabajo muy bonito a todo el mundo, a todos los que nos ven. Les recomiendo que vayan al blog. Tienes un blog que se llama Dipacho. Ahí está todo Sí, el proceso. Están los libros, están los juegos, está la historia de él. Entonces, mi hermano, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, seguiremos pendientes de tu trabajo siempre. vale Ernesto, muchas gracias por la invitación y ahí estaremos en contacto. Un saludo a todos Vale, los que muchas nos escuchan. gracias. Chao, chao, gracias. Gracias.